Saludos cordiales. Voy a proceder a presentar lo que es la psicología moderna para la materia de historia de la psicología, etapas y corrientes de la psicología. Los orígenes del conductivismo. El conductivismo surgió a principios del siglo XX con una reacción al enfoque introspectivo del estructuralismo y el funcionalismo, buscando establecer la psicología como una ciencia natural y objetiva. El condicionamiento clásico y extinción. El condicionamiento clásico no es más que la expresión de Pavlov por medio de su famoso estudio, donde él expresaba el estímulo y ponía el ejemplo de los animales cuando se toca una campana y estos responden con cierto estímulo. La extinción no es más que pues la extinción de ese estímulo por el cual se presenta ya netamente sin la necesidad de la campana. John Watson y la función del conductivismo. Watson publicó un artículo llamado Python Psychology as the Environment que fundó el conductivismo. Afirmó que la psicología debía ser una ciencia puramente objetiva y cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Rechazó la introspección y cualquier mención de la mente, los procesos mentales y considerando los supuestos o conceptos subjetivos. Sostenía también una conducta radical en medio de su expresión de que todo provenía netamente de nuestro ambiente. El neoconductismo o neomentalismo surgió en la década de los 90 para abordar limitaciones del conductismo racional. Mantuvo el énfasis en la conducta observable y comenzó a introducir y estudiar variables intervinientes o procesos mentales como la cognición para expresar la relación entre el estímulo y la respuesta. Conductismo positivo. Mapa cognitivo. Tolman introdujo el concepto de mapas cognitivos y argumentando que los animales y los humanos aprenden la ubicación de las cosas y las relaciones especiales formando representaciones mentales del entorno, una serie de respuestas mecánicas. El aprendizaje latente demostró que el aprendizaje puede ocurrir sin refuerzo visibles y manifestarse cuando hay una motivación para hacerlo, desafiando la visión estricta del conductismo. Contigüedad por Edwin. Al principio, la contigüedad sostenía que la asociación entre el estímulo y la respuesta de una forma simplemente si ocurren en el mismo tiempo o contiguos. No era necesario el refuerzo como un principio para que éste se produjera. La teoría sugería que la práctica funciona porque permite el reemplazo, el eslabón de la cadena, el estímulo representada por más adaptativo. El condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje donde la probabilidad de que una conducta se repita depende de las consecuencias que produce. Skinner expresaba un conductismo radical, a diferencia de Tolman. Fue el principal exponente del conductismo radical que negaba la existencia de variables intervinientes y se centró solo en la relación entre la conducta y sus consecuencias. La psicología en medio de la guerra. La psicología se impulsó en esta época en medio de la guerra y con características claves. En esta época se desarrolló la forma para seleccionar y clasificar el personal militar
porque estaba pasando por época de guerra. Se diseñó un equipo y cabinas de aviones más ergonómicas con origen claro para la intervención de la misma. Estudiar la moral, el liderazgo y la propaganda. El crecimiento clínico. El gran número de los soldados necesitaban pues la atención psicológica, y en esta época pues surgió lo que fue un auge de la necesidad misma del psicólogo. La psicología humanista se centra en la experiencia objetiva, potencia al ser humano y el libre albedrío. Representada por Maslow y por Rogers, criticó al conductismo por ver las personas como máquinas o animales, y el psicoanálisis por solo centrarse en las patologías. El conductismo eh, El conductismo, en su metáfora, la mente humana se concibe como un procesador de información. Nace en la década de los 50. Su objeto de estudio fueron los procesos mentales, cognitivos. Sus principales exponentes fueron Erwin Nesser y Aaron Beck. La psicología clínica, en los 60 y 90, como anteriormente había dicho, fue en esta época donde tuvo su mayor auge. La terapia se impulsó al surgimiento de la terapia humanista de Roger. Se formalizaron las terapias conductuales, el nacimiento y auge de la terapia cognitiva de Beck. El reconocimiento de profesionales aumentó también la aceptación de la psicología clínica como una disciplina independiente de la medicina, con programas profesionales o modelos científicos profesionales. Las nuevas corrientes, tanto la psicología de género, la tercera ola, la psicología del deporte y la neurología. La psicología de género es este enfoque que estudia los roles de género. Su objetivo es cuestionar las suposiciones tradicionales y a menudo androcentristas. La tercera ola o conductismo son las terapias que surgieron a partir de la década de los 90, superando las limitaciones de la terapia cognitivo-conductual. Característica de estas, la tercera ola se enfoca en cambiar la relación entre la persona con sus pensamientos y sus sentimientos y enfatizar la aceptación, la atención plena, los valores y el contexto. La psicología del deporte trata temas como la motivación, la concentración, el manejo de presión, la visualización, la observación de equipos. Estudia cómo los factores psicológicos afectan el rendimiento deportivo y cómo participan en el deporte y el bienestar psicológico del individuo. La neurología. Esta se enfoca en la rama de estudio entre el cerebro y el sistema nervioso y todas sus funciones cognitivas, emocionales y conductuales, utilizando un método de imagen cerebral. Su objetivo es diagnosticar y tratar déficits cognitivos, conductuales y emocionales que representan el daño cerebral. Un ejemplo de esto son cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular o un trauma por una enfermedad degenerativa. Hasta aquí mi presentación.